Estamos de camino a Porvenir y vamos a ir transmitiendo. Ahora vamos a elegir otra carta de la baraja de hechiceras a profetas. Recuerda que con esta baraja es una lectura bíblica, una interpretación o un diálogo de altar familiar más interactivo. Ahora el número de la suerte va a ser el número 4. Entonces la cuarta tarjeta es con la que nos vamos a quedar y vamos a reflexionar. Bueno, la 1 es Esther. Esther. La 2, la Tsunamita. La tsunamita. La 3, la mujer del perfume de nardos. Ajá. Y la 4, María de Nazaret. María de Nazaret. ¿Qué número es? Dice en la tarjeta, dice qué número. El 10. El 10. Entonces hay que buscar la mujer número 10 en el libro. Y vamos a ir leyendo por partes. Después de leer lo que tiene que ver con la historia bíblica, meditamos. ¿No coincide el número? Pero sí, María de Nazaret. Sí, ajá. Ya está. Está 2 veces. Lucas 1 y 2. El tema es María de Nazaret sin forzar el misterio. En la Anunciación, María no fue sorprendida con luz o con fuego, sino con la sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, por su parte, conservaba el recuerdo de todo esto meditándolo en su interior. Lucas 2:19. Cuando Jesús se queda en el templo, ellos, José y María, no comprendieron lo que quería decir Jesús. Bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conserva en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Lucas 2:50. Simeón le dice a María: mira, Jesús está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón. María en su interior lidiaba con el misterio y la angustia. Aprendía a conservar dentro de ella las interrogantes, las dudas, sin forzar el tiempo de otros. El tiempo de su hijo en los acontecimientos dolorosos. Es curioso que en los acontecimientos festivos y alegres, María se atreve a intervenir en el misterio, indicándole a Jesús la transformación del agua en vino. Ahora es tiempo de conservar en el interior las cosas que no se comprenden, de confiar en que llegue su tiempo para que nos sean develados sus secretos. Es tiempo de dejar que las cosas tomen su curso por sí solas, sin forzar el misterio. El origen del dolor está en la angustia que da el no comprender los enigmas que deja la vida. Al querer seguridades, se intenta controlarlo todo, saberlo todo. De niños nos sentimos incapaces de tomar el control de nuestra propia vida, porque allí están otros intentando sobreprotegernos con su angustia. Ideas que nos frenan, querer saberlo todo y pronto, creer que los demás tienen el derecho y a veces la obligación de entrar en mi vida íntima y personal. Por eso les entrego mis llaves sin distinguir si así lo quiero y a quién dejo entrar. Uy. Con ello pierdo la oportunidad de enfrentarme a los enigmas de la vida por mí misma. No forzar el misterio implica asimilar en el silencio el tiempo del otro, su tiempo de hablar, que quizá no coincida con mi tiempo. El impulso para seguir adelante. Abre tus manos que intentan asir seguridades y verás que no guardaban más que el aire fresco que sopla sobre las palmas. ¿Es un poema corto? Sí. ¿Lo puede leer de nuevo? El poema que sigue. Ajá. Dice primero, pregunta: ¿cómo enfrentas el misterio? ¿Has vivido alguna experiencia a la que no le encuentras explicación y sentido? El niño perdido y hallado en el templo. Para que comprendieras, se hizo perdido. El día de la muerte recordarías que durante 3 días se halló escondido en la casa del Padre sin que lo hallases. Allá contra la muerte fue bien armado,
para otros 3 días bien preparado, para que recordases sin atribulados pensamientos, para que recordases si atribulados pensamientos te hiriesen, que fue encontrado. Figura de su muerte fue y de su gloria, figura de la pena hecha victoria, mas también de la pérdida, madre de un niño, no ya madre de Dios, 3 días fuiste, para que compartieras la vida en vilo. ¿No te alegra que el Padre vuelva? Ay, hijo perdido y bien hallado, pero perdido, ganado y bien ganado, pero perdido. Pues usted es mamá, ¿no? Lo primero que se me ocurre preguntarle a las mamás y a los papás, ¿qué habrías hecho en esa situación? ¿O qué has hecho? Porque en alguna ocasión se te ha perdido una criatura, ¿no? Tanto cuando son pequeños y literalmente se te pierde de vista, como cuando no literalmente se pierde, pero no sabes en dónde está su mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una mamá? ¿Cuál es la reacción de un papá? Pues nunca se me perdió ninguno así literalmente. Pero sí, pues estuvieron lejos. No sabe uno qué están haciendo. Ajá. Pues, no sé, en ese caso no hay forma de buscar. ¿Sabes dónde están, verdad? Sí. Sí. A veces yo creo también sentimos que se pierden porque no están siguiendo la ruta que uno les intentó buscar o trazar. Ajá. Pero pues como estábamos leyendo, cómo intervenir en la vida de otra persona, Sí. ¿verdad? Y es justo lo que Jesús le responde, ¿verdad? No estaba perdido. No estoy perdido. Estoy en donde debo estar. Ajá, sí. Sí, a veces nos consideramos perdidos por eso, porque tal vez no cumplieron las expectativas que nosotros esperábamos o resultaron ser diferentes de lo que nosotros soñamos, porque nadie nos dijo que así iban a ser de una determinada manera. Uno se hizo castillos en el aire, o no sé cómo decirlo. Sí. Uno se hizo historias. Se formó expectativas. Sí, se formó expectativas. Entonces, si no se están cumpliendo, si los hijos viven y reaccionaron y son de otra manera, tal vez nosotros podemos considerar perdidos. Ajá. Sí. Que sigue siendo una sensación válida, ¿verdad? No, Sí. no vamos a cancelar a nadie porque sienta que los está perdiendo, que los perdió por no estar cumpliendo expectativas. No se cancela la emoción, solo que es diferente. No se trata de buscar a la cría, sino de buscarse uno mismo, Sí. de replantear sus expectativas. Y María guarda todo eso en su corazón. Cuando leyó María de Nazaret y empezó la lectura, de repente pensé en la anunciación, más bien del embarazo. Pues yo creo en la 9, porque sí te dije. Ajá. Voy a decir, la 9 y la 10 son María. Ajá, pero la 9 es el embarazo Sí, y la 10 seguramente es, la anunciación. es Jesús. Sí. Y luego no había puesto tanta atención, lo buscaron por 3 días. Eso dice ahí. Qué cosa más simbólica. Sí. Haberlo perdido por 3 días y después los 3 días representando, bueno, los 3 días de espera, los 3 días de muerte, Ajá. ¿verdad? Sí. Qué fuerte, qué intenso y esa profecía de una daga atravesará Sí. corazón. Atravesará tu corazón. Qué cosa más fuerte. Me hace pensar también como en paralelo en la parábola del hijo pródigo, porque también se trata de un padre que tiene que perder a su hijo. Su hijo le está platicando sus intenciones, se va a ir, quiere irse con dinero. No quiero robarte, ¿verdad? Si quitamos de en medio por un momento el asunto de muérete porque dame la herencia que me toca, es cuando los papás se mueren. La verdad es que hoy en día muchas personas se heredan en vida, ¿no? Sí. Y eso no necesariamente significa que uno está esperando que quien le va a heredar se muera. Entonces, si sacáramos de
esa imagen por un momento es un diálogo familiar que podría suceder en cualquier familia donde, ¿verdad?, existan esas circunstancias. Estoy pidiendo lo que me toca, no voy a robarme nada, estoy hablándote de frente, quiero hacer esto, ¿verdad? Y yo veo atrás y pienso en las boberías en las que uno gasta dinero cuando es niño. Y yo me quedo pensando a veces cuando eso pasa, las veces que, por ejemplo, usted pudo haberme dado dinero de niña y que debiera comprar estampitas o caramelo o aquel o qué sé yo, una baratija, y que para mí parece la gran inversión porque oye, las estampitas y no por eso, ¿verdad? No por eso está el ay, devuélveme el dinero, no sirves para administrarlo. Y es eso lo que pasó con el hijo pródigo, ¿no? Sí. El hijo que derrochó. Había algo que no iba a aprender en su casa, por las circunstancias que fueran. No iba a aprenderlo en su casa y yo no sé qué tantas cosas pasan por su mente, porque uno se lo puede imaginar, pero hasta que tú has procreado y le has imprimido de tu vida y has pausado tu vida por esa persona, es obvio que vas a generar algunas expectativas, ¿no? Por menos que un papá, que una mamá pueda generar, está esperando algo de su cría. Por lo menos por la educación básica que le haya dado, o lo que sea que le haya proveído. Uno podría decir, espero esto de mi hija o de mi hijo. Por más generales que sean, por más nobles que sean las expectativas, como espero que sea feliz, ¿verdad? O más fantasiosas, como espero que no sufra en la vida, ¿verdad? Pero me hace pensar, no lo había relacionado antes, este relato de Jesús perdido para sus padres y el hijo pródigo. En la parábola el papá pues se tiene que preparar para esa pérdida, y en el relato de Jesús pues sus padres no esperaban que se perdiera, ¿verdad? No sabemos qué expectativas tenían sobre la criatura porque no tenemos relatos en la Biblia como para basarnos, aunque hay muchos en la tradición sobre la infancia de Jesús. No sabemos en realidad qué tipo de expectativas tenían con él. No hemos leído si fue la primera vez que se les perdió o si no era la primera vez. Pero esa respuesta es muy poderosa. No sabías que en los negocios de mi padre tenía que estar, estoy donde debo estar. Y a veces que el hijo o la hija esté tan segura de que ahí tiene que estar, aunque mamá y papá se reservan sus dudas de que sea cierto que ahí deben estar. Sobre todo cuando, como el padre del hijo pródigo, pueden predecir hacia dónde va eso, Sí. ¿verdad? Porque ese hombre tan administrado, con tantas posesiones, con tanto bien, con tanto dinero, no creo que no supiera predecir, ¿verdad? Sí, Las decisiones. Ajá, las decisiones financieras que tenía su hijo. Y no había relacionado eso, pero qué impresión considerar que mi tiempo no es el tiempo de los demás. Me parece tan fácil decirlo, pero no es tan sencillo. Porque mi tiempo no es el tiempo de los demás, se filtra cualquier tipo de relación, ¿no? Sí. No solamente entre padres e hijos, entre madres e hijas, no solamente ahí. Mi tiempo no es el tiempo de otra persona, es también, por ejemplo, considerar que él quiere tener hijos y yo no quiero, que su concepto de gastar dinero y de ahorrar dinero no es mi concepto. Cosas así que se vuelven de verdad un yugo desigual, ¿no? No de que está bautizado y yo no, o de que no va a la misma iglesia o no es cristiano. Ojalá ese fuera el yugo desigual, qué cosa más sencilla, ¿verdad? Hablando superficialmente. Pero un yugo desigual puede existir perfectamente entre una pareja en la que ambos son cristianos y ambos están bautizados y ambos tienen la misma tradición cristiana.
Y de todas maneras haber un yugo desigual porque tienen diferentes conceptos de la crianza, de lo que es ser hombre y mujer, diferente concepto de las posesiones, diferente concepto de matrimonio. Y entender que mis tiempos no son los tiempos de otra persona también es dejar por la paz muchas cosas que podrían estarse discutiendo. Pero no se van a entender porque estamos en distintos planos, en distinta etapa, en distinta comprensión de las cosas. Y saber dejar ir o replantearse la vida con cualquier tipo de relación que vayamos a establecer es muy difícil. Pero aunque es muy difícil, me suena más sencillo de atravesar que dejar ir con berrinche o dejar ir maldiciendo, ¿verdad? Es mucho más. Me deja pensando en eso. Yo me estaba pensando en lo que dice al inicio, ¿no? Que hay cosas que no podemos saber de pronto. Ajá. Y tenemos que esperar para ver qué sucede. Las respuestas no están siempre a la mano. A veces tardan tiempo en llegar y entonces uno entiende por qué sucede algo. Sí. O la razón de las personas también. En el caso de los hijos, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, María se pudo quedar ahí con Simeón. Dime cuál espada. ¿Cómo que atravesar mi corazón? Pero ¿Por qué dices eso? ¿cuándo va a ser eso aproximadamente? Para estar no es la preparada. forma de bendecir el niño. Sí, claro. Bendito sea tu hijo, mi hijo, y a mí me va a atravesar una espada, ¿verdad? Sí. A mí que me mastique un burro. Pero ¿qué pasa? Sí, pero ella no tiene la respuesta ahí. Ajá. Y en el hecho de que se le haya perdido 3 días y que también la respuesta a lo mejor para ella resulte un poco enigmática, ¿no? Ajá. No, porque no se le explicó nada a ella. No. Entonces, pues nada más se le dijo que el espíritu era sombra y pues ya. Y es curioso también que como dice al inicio, a algunos se les presentó con fuego, otros con luz, pero ella en forma de sombra. Y hay sombras, aunque es el Espíritu Santo el que le hace sombra, hay sombras en todo el trayecto de la vida de Jesús con ella, porque no entiende, no alcanza a comprender algunas cosas. Ajá. Y mejor se las guarda. Sí. Sí. Guardarlas como quien guarda piezas de rompecabezas que de momento no encajan, Ajá. mientras siguen apareciendo o cayendo las demás, porque eventualmente van a encajar, ¿no? Sí, lo curioso es que las respuestas aparecen cuando deben aparecer. Si uno le encomienda a Dios las cosas, no te deja caer la información toda al mismo tiempo. ¿Cierto? Ahí te va dejando caer según se va necesitando. Ajá. O tal vez según como uno esté preparado para recibir. Sí. Qué curioso que una cultura que quería todo para ya en cuestión de la revelación, y que a la hora de haber misterios, los maestros de la ley, los fariseos, le hicieron reclamaciones a Jesús. Pedro, que se abalanzaba tan pronto, Judas, que se sintió defraudado porque esperaba otro tipo de Mesías. Se dice, pues este no es, ¿verdad? ¿Qué más da? si lo apresan o no, si este no es el Mesías, porque ¿dónde está su espada? No lo veo realmente siendo Mesías como los Mesías que el pueblo ha tenido antes. Pero es muy interesante. Obviamente uno no va a juzgar porque está bajo el yugo romano. Cualquiera que esté bajo el yugo romano quiere ya que de cualquier forma y de la forma más rápida y justa posible se echa bajo el yugo. Pero es una cultura que, por ejemplo, en el caso de los maestros de la ley, siempre estaban profesando hijos de Abraham somos, ¿no? Siendo que la historia de Abraham también es de mucha sombra. Deja tu tierra y tu parentela, y por ahí te iré diciendo qué más sigue, ¿verdad? En lugar de darte todo el proyecto, todo el plan,
que es como uno lo quiere, ¿no? Sí. Y nadie puede culparlo. Que quiera uno el plan bien trazado, ¿verdad? Dios mío, por respeto, ¿verdad? Yo soy el humano, tú eres el Dios, tú lo sabes todo, ¿por qué me lo vas a dar a mordiscos? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a decir las cosas así? Y sin embargo, no hay como conciencia de eso también, que su propio padre de la fe, del que profesan mucha sangre heredada y querían todo revelado para allá, cuando su mismo padre de la fe se fue también en las sombras. Sí. Y eso es muy angustiante. También hacer conciencia de que esa idea que tenemos de que si el Espíritu Santo está en nosotros, todo es iluminación. Exacto. Sí, a veces es necesario para el proyecto de Dios que el Espíritu haga su obra. Que es a donde quería ir también, porque hace mucho una persona de alguna iglesia me escribió preguntándome precisamente por esta situación. Había una persona que había decidido retirarse de su congregación y esta persona estaba muy apurada porque pues lo habían visitado seguido y le decían que regresara a la iglesia. La imagen esta de si separas el leño de la fogata se apaga, como si la fogata fuera eterna, ¿verdad? ¿Verdad? No, y no lo había pensado antes. No es como que por estar en un sitio en particular ya estás fuera, ¿verdad? De las contingencias y de las posibilidades de que las cosas cambien. Así. El chiste es que esta persona estaba muy preocupada, pero estaba en una posición, en una mentalidad de mucho juicio. De que se trataba quizá de que no tenía una buena relación con Dios, de que estaba tomando la salida fácil, de que quizá tenía cosas que confesar en su vida y lo más fácil era irse en lugar de confesar, ¿verdad? O de restaurar lo que tuviera que restaurar. Y hubo que platicar que la gente puede estar lejos de nosotros, pero nunca está lejos de Dios, ¿verdad? Y que podemos nosotros estar muy seguros de dónde está la gente mejor y no ser así. Y precisamente eso, lo que usted dice, que a veces el Espíritu Santo hará sombra y en esa sombra solo el Espíritu Santo y esa persona saben qué está sucediendo. A veces ni la persona, Sí, a veces ni la persona sabe, pero está siguiendo instrucciones que recibe, ¿verdad? De su propio corazón, o toma decisiones sobre su propia vida. Y la sombra es aún mucho más evidente para quienes estamos rodeando a esa persona. No sabemos qué es lo que está sucediendo y nos asusta. Es entendible que nos asuste despedirnos de alguien. Es entendible que nos asuste tener a nuestros hijos lejos de nosotros. Literal o no, o simbólicamente lejos de nosotros. Y es posible que nos asuste que tomen decisiones que no planificábamos escuchar sobre su propia vida. Como quiero estudiar esto o no quiero estudiar, o quiero hacer aquello, quiero emprender este negocio, o quiero asociarme con, o me voy a casar con, o ¿verdad? Y uno puede acompañar y dar su voz de sabiduría y hablar desde su corazón, pero no influir de tal modo que usted y yo lo hemos platicado mucho como madre e hija. No te puedo influir, yo recuerdo esas palabras, usted, no puedo influirte en tomar decisiones por más lógico que sea para mí lo que debería ser lo mejor, porque yo no sé cómo es el futuro y cómo gira la vida. Entonces, por más angustia que algo pudiera darme, yo no puedo usar eso para obligarte a decidir algo o no decidir sobre algo, porque la vida gira tanto que ¿qué va a pasar después? ¿Qué tal si las cosas giran a partir de cómo yo te obligué a decidir? Y luego yo me siento culpable de tu desdicha, ¿verdad? O de sentirte segura, pero eres infeliz en esa seguridad. Entonces no puedo decidir. Puedo darte mi palabra de consejo, mi opinión, qué es lo que pienso yo, cómo lo veo desde acá, desde fuera de donde está sucediendo, pero no te puedo obligar. Y creo que esa debe ser una de las cosas más difíciles de la maternidad y la paternidad. Una de las muchas más difíciles, guardar las cosas en su corazón en lugar de soltarlas todas en el momento.
no intentar controlar esa vida, incluso cuando el móvil de ese intento de control es no te quiero perder, no quiero verte sufrir de gratis, ¿verdad? Es impresionante cómo en esa parábola le suelta el dinero así de fácil. Bueno, es un decir, ¿verdad? Le suelta el dinero así de fácil, lo ve irse así de fácil, y uno dice esa expresión porque se lo podría imaginar tratando de razonar con él, diciéndole, quédate, no sabes cómo manejarlo, tú crees que sabes, pero no sabes cómo es el mundo allá afuera, estás muy mimado, si te quieres ir, vete en un año, ¿verdad? Pero prepárate, qué sé yo, tantas cosas que uno podría planificar, y sin embargo en la parábola es, y le dio lo que le correspondía y lo vio irse. Es cierto. También el asunto este de que los tiempos de nosotros no son los tiempos de otra persona, podría aplicarse en el hecho de que, por ejemplo, tú y yo somos una generación diferente. Ajá. Y cada generación tiene sus propias características. Cierto. Entonces, y a veces escuchamos a la gente decir, no, es que en mis tiempos era mejor, en mis tiempos se hacían las cosas de esta manera, Cierto. de esta otra, como si quisiéramos también eternizar una cierta forma de ser, de pensar, como si pudiéramos controlar lo que pasa en el mundo. Ajá. Sí, que hace que una generación sea muy diferente a la nuestra, y a veces ni siquiera necesitan ser muchos años para que nosotros, por ejemplo, somos 9 hijos, y entre los mayores y los menores hay una distancia bastante grande, y nos criamos en la misma casa y todo. Entonces, incluso siendo de la misma generación, cada quien actúa de una manera porque considera que eso es lo correcto, o eso le trae algún beneficio, o le da gozo hacer eso, no sé. Me hace sentir viva. Ay, sí. Entonces, uno quisiera corregir las cosas en ese momento. Cuando somos hermanos nos decimos las cosas, ¿no? Y quisiéramos corregirlas en ese momento, y no es posible. No es posible. Entonces, nos queda hablarnos con sinceridad, sí, dar nuestro punto de vista, y también dejar. pero dejar ser. Sí. Sí, y yo creo que eso también implica, porque hasta ahora pues hemos hablado principalmente en cuestión de respetar la vida del otro y aprender que eso también es amar al otro, ¿verdad? Dejarle ser y guardar las cosas en el corazón, pero por otro lado que ese guardar las cosas en el corazón no implique un atiborradero de sentimientos, ¿verdad? No. En ningún momento hemos dicho que uno se tiene que callar la boca al 100%, o que uno no puede opinar o manejar sus propias emociones. Guardar las cosas en el corazón, como decíamos, como quien guarda las piezas de rompecabezas, ¿no? Pero que sigue en contacto con sus emociones, porque se corre peligro también de que pensemos que guardar las cosas en nuestro corazón cuando no las entendemos sea dejarlas pausadas, y lo que no se atiende, lo que se deja pausado no desaparece, se acumula, ¿verdad? Y en el caso de aquellas cosas que caducan, incluso se empieza a echar a perder. Y provoca más daño. Sí. Pero me parece que es también una invitación para que la espera que a veces tenemos que ejercer, que con frecuencia tenemos que ejercer, busquemos la manera de que sea lo más saludable posible, porque guardar las cosas en el corazón no estamos tomándola por el lado de cállatelo todo y atiborra tu corazón de emociones, sino espera. O también no hagas nada, porque muchos escuchan, no, pues con el tiempo. Sí. O también, pues hay que esperar a ver qué con el tiempo qué pasa. Exacto. Sin hacer nada. Yo no creo que María haya sido de ese tipo de persona. No lo estarían buscando, dirían pues que llegue por su propio pie, ¿verdad? De total es Jesús. Sí. Y en este caso yo creo que ella iba haciendo, iba hilando Sí. un acontecimiento con otro, y
y acabar de convencerse que el hijo no era suyo, porque esa es la otra. Sí, es la otra, que pensamos que son nuestros y no, nadie es nuestro de hecho. Caray. Entonces, yo recuerdo la frase de Andrés Hijo, que dice, hay cosas que se le pueden dejar a tiempo y cosas que no. Dice, porque el mismo tiempo que madura una fruta la pudre. Y sí, pues es cierto. Sí. No podemos quedarnos sin hacer nada. Le digo, yo supongo que María siguió cumpliendo con su función, su rol de madre, de esposa. Siguió atendiendo a sus hijos, cuidando de su casa, haciendo lo que tenía que hacer. No se quedó ahí con el corazón bien pesado y ya ni me muevo siquiera. Tengo muchas cosas guardadas en mi corazón. Se quedan ahí para irlas procesando. Sí. No para que se formen. Sí, es el símbolo de una búsqueda o de una espera activa, pero buscando salud también constantemente. No es que no tenga que esperar, ni es que no vaya a estar en las sombras. No podemos predicarle eso a la gente. Que allá es sombra y acá es luz, que allá es perdición y acá es salvación, que allá es inestabilidad y acá es paz. No podemos predicarle eso a la gente porque no se trata de allá y acá geográficamente, en el mundo y en nuestra iglesia, o cuando el proselitismo, ¿verdad? En tu iglesia y en mi iglesia. No podemos prometer eso porque se trata de la vida. Y nos traemos a la gente predicándole que acá se solucionan sus problemas, que con Dios todo es luz, que con Dios todo es amor, todo es tranquilidad, y no es cierto. La gente no puede llegar a nuestras congregaciones o a nuestra asociación o a nuestra familia cuando nos asociamos con alguien para ser familia, prometiéndole que todo va a ir viento en popa, porque así no es. Así no es. Sí, ya eso nos debería de causar un poco de inquietud, que alguien nos diga que todo va a estar bien y voy a estar aquí para siempre. Y eso, mira. Sí, entonces el asunto es que eso debería ya ponernos sobre alerta. Y eso suena un poco extraño. Como que todo me va a ir bien allá. Si nada en la vida es así de seguro. La gente está lejos de nosotros y no cumple nuestras expectativas, pero no está lejos de Dios. Ya sean nuestras crías, nuestra familia, las amistades que tienen sus ciclos, y a veces un amigo tan cercano de repente por cierta temporada está lejos de nosotros y puede darnos ansiedad también. Sí. Una amistad que de repente ya no está y que por una temporada ya no habla con nosotros ni expresa la misma confianza y cercanía, nos hace pensar en culpa, ya sea hacia nosotros o hacia la otra persona, y nos hace pensar nos hace añorar, nos hace extrañar. Pero la gente tiene sus tiempos, igual que yo tengo mis tiempos, y respetar que la gente tiene sus tiempos es respetar mis propios tiempos, porque en el momento en el que yo estoy tratando de controlar la vida de los demás, estoy también en una tensión por controlar mi vida de forma obsesiva, y así no se puede vivir. Es evidente que el espíritu va a dar sombra y que vamos a estar en caminos en los que, como en neblina, yo lo recuerdo mucho cuando caminábamos a través de una serie de baldíos para ir de la casa a la escuela, a la primaria, y que íbamos temprano para empezar la jornada. Íbamos temprano y en ciertas temporadas estaba nublado, y lo único que tú ves es a medio metro o con mucha suerte 1 metro alrededor de ti. La neblina es lo único que te deja ver. Medio metro a 1 metro a la redonda. Y si quieres ver más allá, no puedes esforzar tu vista, no puedes quedarte ahí parado, tienes que confiar en que tú recuerdas más o menos cómo es el camino, y que para tú poder ver 1 metro extra tienes que avanzar ese metro. Entonces tenemos que avanzar con la confianza en lo que ya de sabiduría hayamos adquirido por gracia de Dios, por las experiencias de la vida, que a través de las cuales Dios nos da sabiduría, y su sabiduría que viene de lo alto, y avanzar, caminar, seguir amando a ese hijo, a esa hija, seguir creyendo, seguir confiando,
seguir orando, encomendándolos, ¿verdad? Y encomendándonos a nosotros para que la espera no desespere y para que la falta de vista no nos rompa la felicidad de vivir la vida, porque entonces perdemos el ánimo de disfrutar la vida por la ansiedad de no saber qué es lo que va a suceder, de cómo se va a desenlazar, de cuándo va a regresar y cómo va a regresar, ¿verdad? Sí. Es una espera que tenemos que buscar el modo de atravesarla, porque no vamos a poder brincarnos esa sombra del espíritu, no nos la podemos saltar en la cuestión de los hechos de la vida, ¿verdad? Porque también hay voluntad respetable, y si hubiéramos visto a María en el episodio del espíritu se le presentó para anunciarle, tendríamos que resaltar, le preguntó y ella dijo que sí. Y si hubiera dicho que no, como orfa, habría estado bien. No va a caer fuego del cielo, no, ¿verdad? No hay ahí una violencia de su voluntad. Ella dijo que sí, con reserva de que uno dice que sí en ignorancia. Y me acuerdo mucho del profesor Juan Beck, en paz descansa, diciendo que si Moisés hubiera sabido de qué se trataba, a lo mejor se hubiera aguantado la curiosidad de acercarse a ver por qué esa zarza ardía, ¿verdad? De haber sabido, me trago mi curiosidad y no me acerco, y que a lo mejor María en alguna ocasión en el futuro, a lo mejor en esta incluida, hubiera dicho, y si hubiera dicho que no, ¿verdad? Con tanto glamour que imaginaban las mujeres de su cultura, yo ser la mamá del Mesías, si supiera, como quizá lo dicen las mamás de grandes mentes y las mamás de personas que se vuelven grandes personajes luchando por los derechos, igual que pudo haber dicho la mamá de esta legendaria madre que perdió a todos sus hijos en la guerra, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No, ¿Verdad? no, siempre nada más le dicen la heroína de Tixla, La heroína de Tixla. el lugar donde era ella. ¿Y cómo es el asunto? ¿Todos sus hijos perdidos? Todos sus hijos se perdieron, se murieron. Ajá. En la lucha por la libertad durante la independencia, en la guerra de independencia. Y ella dijo, lo único que lamento es no tener más, Wow. para que sigan luchando por una causa, una causa noble. No, yo no hubiera dicho eso, ¿verdad? No soy tan noble. No estoy a ese nivel. Ni soy de Tixla. Acá las potesinas chillamos por todo y no los queremos perder. Acá las latinoamericanas los soltamos de la casa hasta los 35. Qué fuerte. Sí. Pero, y quizá aunque nuestro asunto no sea con hijos, es con otra cosa que tenemos que soltar y dejar ser, ¿verdad? Hacemos lo que podemos, lo que entendemos que es posible, pero no forzamos, ¿verdad? Luchamos. María de todas maneras se regresó a buscarlo. Sí. Y el padre del hijo pródigo de todas maneras siempre estaba ahí a la puerta esperando. De manera que cuando regresó lo pudo divisar. Pero ¿verdad? fíjate que también es notorio que María no lo traía pegado a la falda. Sí, porque dice que empezó a buscarlo entre los parientes, Sí. entre los amigos. Se lo dejaba. Vamos a considerar. Siempre se va con el primo. Ajá. Vamos a ver, ¿verdad? Sí, pero no es que ella. No, pues es que este hijo es especial y me lo encomendaron, entonces no lo suelto ni para nada. Cierto. Pero lo dejaba. Ajá. Lo dejaba moverse. No se puede juzgar el deseo o la intención de sobreprotegerlos porque no se pierdan, pero viven su vida, ¿verdad? Y no es que sea fácil. Sus riesgos. Y corren sus riesgos. Sí. Jesús apareció y le dijo, estoy donde tengo que estar, ¿verdad? Y pues ni modo, lo guardó en su corazón todavía. Y yo no sé si volvió a pensar en esa frase cada vez que lo vio y que escuchó de él, sabe por dónde andaba y qué esperaba de él. Pero pensar que en cada ocasión en la que ella sufría de no saber dónde estaba o lo que estaba sucediendo o escuchar noticias no tan alentadoras y que recordara esa frase, estoy donde debo estar,
¿verdad? Está donde tiene que estar. Sea mi hijo, sea un feligrés de mi congregación, está donde tiene que estar. Luchamos, los esperamos, los acompañamos, pero no los podemos controlar. No podemos forzar el misterio, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque está fácil decirlo, ¿verdad? Pero ya en la práctica yo no dejo salir a los gatos a la calle porque hay perros rabiosos, ¿verdad? O sea, en la práctica es mucho más difícil. A veces las cosas que están en el misterio son terribles y por alguna razón están allí. Cierto. Sí, hay cosas que ocurren en la oscuridad y allí debieron quedarse. Pero pues siempre hay misterio en la vida, porque nada está ya planeado. La única constancia es la única constante es el cambio. Así es. Sí. Así es. Y pues bueno. No proclamamos desde el púlpito que las cosas malas no van a suceder, ni proclamamos que nos podemos escapar de los altibajos. No podemos proclamar eso, menos con Biblia en mano. Nada, para nada. Sobre todo si tuviéramos Biblia en mano, imagínate, desastre tras desastre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos predicar que nos podemos saltar esas experiencias, esas sombras, esas dudas y oscuridades. Predicamos que el poder grandioso, el misterio grandioso de la mano divina en nuestra vida no radica en que nos pueda evitar los sufrimientos, sino que puede levantarnos de las cenizas. Y es que también las cosas que tienen que salir de lo oscuro es por alguna razón. Yo dije ahí debieron quedarse, pero en realidad no, porque deben salir a veces para sanidad de las personas y para descarga de los corazones que a veces guardan cosas. María guardaba cosas que no entendía, pero hay personas guardando en su corazón cosas que entienden, pero que no son fáciles de llevar. Sí. Y a veces guardamos también cosas en nuestro corazón que ya no sirven. También. Y hay que sacarlas. Ya no funciona. Sí, seguimos agarrando tomando el control de nuestra propia vida. Sí. Y caminando con Dios en esos espacios, sobre todo que son tan oscuros, para que no nos coman el gusto de vivir, ¿verdad? Que no nos coman la alegría, el ánimo de acompañar a otros también, porque para eso no son, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí en esa sombra. Hay que caminar 1 metro más y vamos a ver otro trecho, otro tramo. La neblina nos va a dejar ver, no está allí para cegarnos, pero caminando es que vamos a encontrar lo que sigue. Y eso hacemos, seguimos caminando. Así que vamos a abrir el templo. Ya estamos aquí frente a la iglesia de Porvenir. Les pedimos que oren por nosotros y esperamos que esto haya sido de utilidad, y es del tipo de ejercicios que pretendemos en nuestras congregaciones, en nuestros altares familiares. Un ejercicio de reflexión sobre la vida con el texto bíblico, no de tratar de encajar a un texto bíblico que creemos perfecto en nuestra vida imperfecta, porque esas son expectativas muy elevadas. Más bien el texto bíblico tiene que hacer sentido en nuestra vida cotidiana. Interpretamos y reinterpretamos la Biblia a partir de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Qué bueno que traía una mamá a bordo, porque hablar de ese relato de María como madre con un hijo perdido, yo que nunca he parido, imagínate la sarta de cosas que diría. Como madre, ¿se te ha perdido una cría? ¿Cómo fue eso? ¿Se te ha perdido literal o simbólicamente? Quizá lo tienes en casa y no tienes ni idea de dónde está su mente, dónde están sus proyectos. ¿Lo sientes perdido? ¿Verdad? Hacemos todo lo posible, pero pensamos si quizá también ahí le tocaba estar, ¿verdad? En los negocios de su padre le tocaba estar, en el desarrollo de su vida, en sus propias caídas, en sus propios tropezones, ¿verdad? Para que aprenda como el hijo pródigo lo que no iba a poder aprender en la seguridad y protección de su casa. Y lo dejó ir, y lo esperó, y cuando regresó le hizo un fiestón, porque dijo, está vivo, número 1, está vivo. Está vivo. No saben cuántos días lo di por muerto. La gente va, la gente viene, y tenemos que encomendarlas y no forzar el misterio. Quien tiene que quedarse se queda, quien necesita irse se va. Algunos regresan, otros no regresan.
pero solo Dios y el corazón de cada persona, ¿verdad? Se oriente, ¿verdad? Sí. Y caminen juntos, nos encomendamos. Y ya regresará a la congregación, o estará en otra, o está creyendo de otra manera, no sabemos, pero Dios sí sabe, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Vamos a abrir el templo. Gracias